Qué gusto poderles saludar. Como hemos pues venido trabajando en la anterior clase, estuvimos hablando acerca de los dispositivos inteligentes y pues con eso dándole hincapié a algo bien importante, ¿verdad? Como es el software, ¿verdad? Que realmente es de lo que se trata este curso. eh, y pues estamos ahí entrando ya a lo que es la descripción de todo esto, ¿verdad? Y cómo pues lo vamos a ir administrando y vamos a ir viendo algunas cosas bastante fundamentales para que podamos pues ir comprendiendo el concepto de todo esto que es el software, ¿verdad? Entonces vamos a ir viendo cómo básicamente pues el software se divide en tres grupos bien importantes, ¿verdad? En este caso pues viene siendo el software de aplicación, el software de sistema y el software de programación, ¿verdad? Y pues ya vamos a ir ahondando un poquito más en todo esto, ¿verdad? Y nos vamos a ir quedando pues ya básicamente con dos de esos grupos, que es a los que nosotros pues nos van a ser más funcionales, ¿verdad? Pero que vale la pena que vayamos conociendo pues todo el entorno de lo que se refiere al software, ¿verdad? Básicamente, pues primero vamos a definir qué es el software, ¿verdad? Que tenemos que tener bastante claro ese concepto para que podamos entender todo lo que se desliga de eso. Y pues el software básicamente va a ser el conjunto de todos los programas de cómputos, procedimientos, reglas, documentación, todos los datos, ¿verdad? Que forman parte de la operación de un sistema informático como tal, ¿verdad? Hoy en día, pues ya no solo lo podemos ligar a una computadora, sino que también ya lo podemos ligar a dispositivos inteligentes, teléfonos, televisiones y todo ese tipo de dispositivos, ¿verdad? Que necesitan pues un software para poder trabajar. Básicamente, pues como les comentaba, tenemos tres tipos o tres grupos de software que son el de aplicación, el de programación y el de sistema, ¿verdad? Vamos a ir viendo cada uno de ellos, aunque quizá vamos a profundizar un poquito más en dos de ellos, ¿verdad? Que son los que a nosotros nos interesan. Básicamente, pues el primer grupo que tenemos es el software de sistema, ¿verdad? Y pues este software va a ser aquel que me va, o más, que nos va a permitir a nosotros como usuarios interactuar con el sistema operativo, así como también controlarlo, ¿verdad? Pues esto está compuesto por una serie de programas que tienen como objetivo, y esto es la parte importante de esto, administrar al hardware. ¿Qué quiere decir? Que todo el software de sistema lo que hace es controlar todas las partes físicas de una computadora, de un teléfono, de una televisión, qué sé yo, de cualquier dispositivo que sea inteligente, ¿verdad? Que funcionen bien, por ejemplo, los ventiladores, que funcione bien el procesador y que haga todas las tareas que tiene que hacer, que funcionen bien las memorias. Eso es lo que hace el software de sistema, ¿verdad? Y que nos permite a nosotros interactuar con todo esto, ¿verdad? Para que haya un correcto funcionamiento, pues, del dispositivo. Básicamente, el sistema operativo lo que nos va a permitir a nosotros es que podamos utilizar de una manera pues bastante sencilla por medio de una interfaz todo lo que es un dispositivo inteligente. Si este sistema no existiera, para nosotros pues sería bastante complicado porque tendríamos que hablar lenguaje de máquinas, ¿verdad? Y básicamente, pues el lenguaje de máquinas en su nivel más básico son unos y ceros, ¿verdad? Y creo que para nosotros sería un poquito complicado hacer todo ese procesamiento porque cuando una computadora lo está manejando hace miles de cálculos en segundos, ¿verdad? Y la verdad es que nosotros pues no podríamos administrar todo eso o tendríamos que saber demasiada informática para poder pues manejar quizá incluso las funciones más básicas. Entonces, es muy importante que comprendamos que el software de sistema es el que nos permite a nosotros interactuar, ya que él se encarga de todo el funcionamiento de los recursos de un dispositivo, ¿verdad? Entre ellos, pues tenemos bastantes programas, ¿verdad? Y hay una división bastante grande que vamos a ir viendo mucho más adelante, ¿verdad? Que muy probablemente, pues ya en la próxima clase vamos a hablar un poquito más profundo acerca de este software para que ustedes pues puedan ir conociéndolo, ¿verdad? Y que ustedes puedan ir teniendo ahí un acercamiento un poquito más grande al software de sistema. Luego de eso, pues tenemos el software de aplicación. Básicamente estos programas pues van a ser todos aquellos que les van a permitir a los usuarios hacer tareas específicas. ¿Qué tareas podrían ser? Por ejemplo, desde una simple calculadora, un calendario, un reproductor de música, un reproductor de video, un programa para navegar en la web, un programa que sirva para editar fotografía, un programa que sirva para
abrir alguna fotografía, juegos que ustedes puedan tener en sus dispositivos. Hay varios programas, pero yo creo que ya la idea ya se captó, ¿verdad? Por ejemplo, entre ellos podríamos hablar, si ya estamos yendo por nombres, Word, por ejemplo, Excel, PowerPoint, Google Maps, Waze, Facebook, Twitter, qué sé yo, ¿verdad? Hay varios programas que podemos nosotros nombrar como programas de aplicaciones, ¿verdad? Y pues hoy en día nosotros no estamos haciendo referencia a ellos o no nos referimos a ellos como, voy a tener tal software de aplicaciones. Y nosotros inclusive le llamamos aplicaciones o aún más allá, decimos apps, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué app tenés en tu teléfono? O mira con qué app es que estás haciendo esto. ¿A la qué app te sirvió para tal situación? ¿O qué app es esa, ¿verdad? Entonces incluso lo hemos todavía sintetizado bastante más y pues ya nos referimos a este software que nos sirve para hacer diferentes tareas como apps, ¿verdad? Y pues ya hemos ido evolucionando un poquito más hacia ello, ¿verdad? Luego pues tenemos lo que es el software de programación. Básicamente el software de programación pues no es utilizado por todo mundo, ¿verdad? Sino que el software de programación es toda aquella herramienta que le va a servir a una persona para crear otras aplicaciones, ¿verdad? Por ejemplo, uno puede venir y en mi caso yo podría trabajar con alguno de los programas, por ejemplo, Visual Studio o que podría ser algún otro programa, Java o algo así por el estilo, y pues empezar a programar y pues hacer alguna aplicación, por ejemplo, que calcule medidas qué sé yo, de alguna dosis de medicina, o por ejemplo, podría que calcule el índice de masa muscular, quizá no sé, ¿verdad? Hay varias aplicaciones que uno podría hacer, pero tiene que utilizar algún tipo de software para poder diseñar ya todo este tipo de funciones, ¿verdad? Y que es lo que pues básicamente las empresas hacen y eh, pues ya terminamos nosotros siendo los usuarios de eso, ¿verdad? El software de sistemas, básicamente, pues para ir teniendo una concepción un poquito más profunda, se va a dividir en tres partes. Primero, pues lo más básico, ¿verdad? Que quizá lo que todo dispositivo trae antes de que nosotros instalemos nada, ¿verdad? Que sería el del sistema operativo. Luego, pues el software de sistema también trae un conjunto de programas que lo que hacen es que controlan los dispositivos, controladores de dispositivos. Generalmente la gente le dice drivers. No sé si ustedes han escuchado alguna vez esa frase, ¿verdad? Cuando alguien ya va a formatear, por ejemplo, su computadora. Pero los drivers, es que no funciona el audio. Es que hay que ponerle el driver de audio, los manejadores, ¿verdad? Básicamente, pues se les conoce como controladores o drivers. Y luego, pues, los programas utilitarios, ¿verdad? Que también trae en esta parte el software de sistema, ¿verdad? Que también administran de una otra manera, pues, algunas funciones básicas, ¿verdad? Para entrar un poquito en detalle y ya abriendo, pues, un poquito el conocimiento a la clase de la próxima semana, ¿verdad? El sistema operativo. ¿Qué es un sistema operativo? Nosotros lo escuchamos y quizá lo conocemos, ¿verdad? Porque todo el mundo hemos visto Windows, por ejemplo, ¿verdad? Que es el software que la mayoría de nosotros utilizamos. Quizá algunos de ustedes pues manejen OS X, ¿verdad? Ustedes pueden ver en pantalla, ese es el software que yo utilizo, ¿verdad? Y hay varios más que iremos conociendo un poquito en profundidad. Em, pues esto básicamente son el conjunto de programas que van a manejar todos los recursos de su computadora. A esos recursos pues, nos referimos a las memorias, ventiladores, procesadores, que la información se esté yendo bien de un lugar a otro, todo ese manejo que a nosotros no nos interesa, porque la computadora sí tiene que tener bien administrada, porque si no luego pues nosotros nos quejamos así como, ay, es que está lenta, ay, es que no enciende, o sea, son todos esos programas que a la larga pues nosotros no le ponemos atención cuando ya están funcionando, pero que sí son el corazón de todo lo que se está haciendo en un dispositivo, ¿verdad? Y ya pues vamos a ir viendo más adelante qué sistemas operativos pues existen. Luego tenemos lo que son los controladores de dispositivos. Los controladores de dispositivos, como les mencionaba, son los que todos aquellos programas que van a permitir
a otros programas de mayor nivel, como un sistema operativo, ¿verdad? Que ya es como que en la base de todo, interactúen con un dispositivo de hardware. Generalmente todos esos programas o manejadores o drivers, como les llamamos, están producidos por las empresas que fabrican las partes de las computadoras. Porque, por ejemplo, Dell no es como que venga y fabrique toda la computadora completamente. Utiliza algunas partes de alguna otra empresa, ¿verdad? Por ejemplo, puede que las memorias sean de Markvision o de Kingston, que es una marca pues bastante reconocida a nivel de fabricación de memorias. Puede que use alguna cámara web Sony, puede que utilice algunas bocinas Realtek o algunas bocinas de otro tipo de marca. Por ejemplo, HP he visto que ha integrado bocinas de Beats Audio. Entonces, cada empresa que fabrica cierta parte de la computadora se encarga de crear un software que le da luego a la empresa que ensambla todo, ¿verdad? Y que ya pues puede ser administrado por un sistema operativo y pues ya se manejan cada uno de esos dispositivos, ¿verdad? Y pues se necesitan tener esos programas para que todos se entiendan y funcione bien en la computadora, ¿verdad? Luego de eso, pues tenemos los programas utilitarios. Los programas utilitarios, como mencionábamos, nosotros los utilizaremos para hacer diferentes funciones específicas para que se haga alguna tarea. Por ejemplo, usted necesita redactar un sistema, o perdón, necesita redactar un documento, pues usa Word, ¿verdad? Necesita hacer alguna estadística o alguna gráfica, utiliza Excel. Necesita editar alguna imagen, utiliza Photoshop. Y necesita, por ejemplo, algún video, utiliza Camtasia. O sea, ya hay varios programas que se encargan de hacer esto. Y pues generalmente algunos, si a ustedes les ha pasado, ya vienen en su sistema operativo. Algunos quizá hayan comprado alguna computadora que ya trae algunos programas. Por ejemplo, en el caso de la mía ya viene iMovie, que es para hacer edición de video, viene GarageBand, que es para hacer edición de música, este, ya trae, por ejemplo, una suite para poder redactar documentos y todo ese tipo de programas que se les llama ofimáticos, ¿verdad? Entonces ya hay algunos sistemas operativos que ya traen esos programas, ¿verdad? Y que nosotros pues no tenemos ya que instalarlos y preocuparnos por esto. ¿Qué funciones básicas tiene un sistema operativo? Y eso es bastante importante que lo sepamos. Primero, pues suministrar una interfaz al usuario. ¿Qué es una interfaz? Son todos esos recuadros, botones, barras de desplazamiento que le permiten a usted interactuar con la computadora, que usted los mueve con el mouse o con el dedo, ¿verdad? Para poder controlar la computadora. Si no hubiera un sistema que nos diera la capacidad de tener una interfaz gráfica, pues a nosotros nos tendría que tocar, por ejemplo, hacer código. Yo me recuerdo que las primeras computadoras que utilicé, pues básicamente tenía que generar un código para poder entrar a algún programa, ¿verdad? CD, punto, punto, CD, tal, tal, y ejecute tal cosa, y uno tenía que ir navegando de esa manera en la computadora. Hoy en día, pues ya tenemos interfaces que nos permiten ir viendo ventanas, nos permiten ir viendo archivos, y todo eso, pues es manejable, ¿verdad? Entonces se le llama una interfaz gráfica. Luego, pues la administración de recursos, ¿verdad? Por ejemplo, usted tiene 8 gigas de RAM, pero no esas 8 gigas, esos 8 gigas se los va a dar a un navegador, por ejemplo. Tiene que administrarlo para que la computadora, pues es una parte para su navegador, otra parte para música, se está utilizando, otra parte para hacer un diseño, o un documento, ¿verdad? Porque si no, pues no funcionaría todo el entorno de manera funcional y de manera rápida. Y luego, pues también esto tiene un administrador de archivos para que usted pueda ir viendo dónde están sus documentos, dónde los guarda, irse desplazando. Si ustedes se dan cuenta, pues un sistema operativo básicamente es un sistema de archivos donde usted tiene en cada lugar guardado algo y en cada parte pues se coloca cierta funcionalidad para que nosotros podamos ir interactuando. Un administrador de tareas que es la encargada pues de ir viendo qué es lo que se está ejecutando en el sistema. Nosotros tenemos sistemas operativos que son multifuncionales, ¿verdad? Por ejemplo, no es que tengamos solamente una opción abierta, sino que muchas veces tenemos varias cosas abiertas simultáneamente. Incluso hoy en día podemos ya partir pantallas, ¿verdad? Para que en una parte de la pantalla aparezca algo y en la otra parte de la pantalla pues aparezca alguna otra aplicación que estemos utilizando, y pues nos da soporte en todo lo que estamos trabajando, ¿verdad? Básicamente también en cuestión a software de aplicaciones, nosotros nos vamos a dividir en dos categorías, es bien importante conocerlas. Por ejemplo, tenemos en primer punto los programas básicos o utilitarios. Dice que son aplicaciones que su propósito va a ser mejorar en alguna forma el desempeño del ordenador. Y luego, pues también tenemos programas de productividad.
Y estas son aplicaciones cuyo propósito es facilitar, agilizar y mejorar para el usuario la ejecución de ciertas tareas, ¿verdad? O sea, todos estos programas lo que hacen es como ir administrando bien a la computadora para que todo se pueda desarrollar de la mejor manera. Programas de productividad. ¿Qué programas pueden ser estos? Procesadores de texto, hojas de cálculo, programas de presentaciones, navegadores de Internet, administradores de bases de datos, desarrolladores de sitios web. Pueden ser algunos, hay varios más, ¿verdad? Que nosotros podemos llegar a utilizar, ¿verdad? Entonces, existe una gran gama de, mm, de programas que nosotros podemos ir buscando dependiendo de lo que a nosotros nos interese, ¿verdad? Y que pues puede que hayan varias alternativas, no solo una, ¿verdad? El software de programación, como les comentaba, es básicamente un conjunto de herramientas que a nosotros nos van a servir para poder escribir algunos programas, pues que un usuario final va a utilizar, ¿verdad? No necesariamente todo mundo tiene que utilizar este software de programación, a veces es bueno saberlo, pero no hace falta, ¿verdad? A nosotros, la mayoría de personas nos interesa que haya una aplicación final que podamos utilizar y pues que sepamos cómo nos puede ayudar. Lenguajes de programación existen muchos, estos son lenguajes específicos que uno utiliza para poder decirle a la computadora qué hacer como programador y que pues pueda realizar funciones para un usuario final, ¿verdad? Entonces es bien interesante cómo todos estos programas nos ayudan a nosotros a poder ir eh, creando, ¿verdad? Soluciones para los usuarios y que pues no solo tengamos programas como Word, sino que haya una variedad dependiendo pues de qué usuario necesite qué, ¿verdad? Y nosotros incluso podemos encargar programas específicos que puedan ser para lo que nosotros hacemos. Básicamente, aquí tenemos una tablita bien importante que dice cómo es que el software se comporta al final. Aquí tenemos, por ejemplo, una situación de un usuario final, que es una palabra que he estado diciendo bastante y que es aquella persona que al final va a terminar utilizando pues ciertas cosas. Por ejemplo, un usuario final ya utiliza programas de aplicación, ¿verdad? Que son bastantes aplicaciones que nos van a servir a nosotros para poder desempeñar varias tareas. Los programadores también los utilizan. Eh, un diseñador de un sistema operativo, pues básicamente se basa en el sistema operativo y este a su vez, pues hacia el hardware, ¿verdad? Y el software de sistema se refiere a todo eso relacionado al sistema operativo y los software de aplicación, pues básicamente se mueven en lo que son programas de aplicación y utilidades, ¿verdad? Si se dan cuenta, pues aquí están interconectados todos y pues nosotros podemos ir viendo cómo cada quien se va desglosando a su área específica, ¿verdad? Entonces, básicamente eso es como la introducción ya a lo que es el software, que es como lo más importante que debemos de ir sabiendo, ¿verdad? Y pues que vale la pena que conozcamos. Y ya luego pues nos iremos introduciendo a los parámetros que a nosotros pues nos vayan dando alguna situación más ahí conforme a lo que nosotros necesitemos, ¿verdad? Y pues que podamos ser un poquito más específicos. Bueno, y con eso pues yo agradezco la atención a este contenido, ¿verdad? Y vamos a seguir pues interactuando con lo que viene de la clase, ¿verdad? Muchas gracias por su tiempo y pues espero que esto les haya servido bastante en lo que es su formación.